hay una deficiencia en la iglesia que no se está estudiando la Biblia, hermanos. Hay muchos sermones en las congregaciones y yo veo que muchos estilos que se están cogiendo en las iglesias. A veces se escoge el Antiguo Testamento, una historia, pero no se estudia. Entonces se coge una historia del Antiguo Testamento, de Moisés, de Samuel, de David. Y esa historia la narran igual como está en la Biblia. Duran una hora narrando. Ah, mire, Moisés cuando llegó, pero usted está narrando lo mismo. Entonces no hay enseñanzas diciendo la misma historia que leyó en la Biblia y la aplica, pero que es bueno coger la historia y sacarle una enseñanza. Es diferente. Si yo vengo y le narro el éxodo entero, no estoy haciendo nada, le estoy narrando lo mismo, para eso lo mando a leer. Pero que no se esté estudiando la doctrina, la palabra, y por eso hay tanta ignorancia. Y como estos son tiempos de tanta confusión, hay que poner a la gente a estudiar la Biblia. Cuando usted escucha el mensaje, no es lo mismo en el iPad, el celular, cuando usted lo lee. A mí me gusta leer, se te queda más todavía y repetir. Entonces estamos estudiando, tenemos un buen tiempo hablando de la expiación limitada. Esto está dividido en dos grupos. Hay un grupo que dice que la expiación es universal, es ilimitada. Esos son los arminianos. Los arminianos fue un grupo, ahí están la mayoría de los pentecostales carismáticos, que empezó en el siglo XVI. Eso fue, pero se originó en el siglo V con Pelagio. La iglesia considera a Pelagio un hereje, porque él dice que uno no hereda el pecado. Entonces, el arminianismo es un semi-pelagianismo, porque semi es que no tomó todo lo de Pelagio. Entonces, los arminianos, ellos dicen que la salvación, Dios le dio la salvación universal, que es una expiación ilimitada para todo el mundo. Y usted decide. Si siempre yo le hago la observación, si a usted le gusta esa enseñanza, se puede meter ahí, hermano, no tenemos ningún problema. Siempre cuando usted le explique, si usted un día le va a explicar esto a alguien, nunca se le imponga a nadie. Si usted le va a decir que si usted cree en la expiación, como creo yo y los reformadores, que es limitada, que la expiación es para los elegidos, los predestinados, siempre cuando lo vaya a enseñar a alguien, dígale las dos caras. Dígale, mira, yo creo que es limitada, que es un grupo, que no es universal. Ahora hay otro grupo que cree que es universal y usted escoge cuál quiere. Ahí es diferente. Y ahí usted no está adoctrinando. Adoctrinar es inculcarle a alguien en la mente lo mismo que yo pienso, que uno llega a manipular. Es una enseñanza, no una enseñanza, es que usted le muestra los dos caminos. Diga, el que te guste más de esos dos. Porque no cae en herejía. Ahora, si cae en herejía, no. Pero una persona arminiano, eso no es hereje, hermanos. Porque es una enseñanza que ellos le han sustraído de la misma Biblia. Yo no me alarmo con eso. Pero yo no creo así. Ellos dicen que la salvación se pierde y que usted decide y que es para todos. El que decida la oferta es universal. Y si usted decide, va al cielo, pero tiene que cuidarla. Y yo estoy en contra de eso. Yo digo que no, que es por elección y que la salvación no se pierde. Y que yo no decido por la lógica solamente. Que yo estaba muerto, no puedo decidir. Un muerto no puede hacer nada. En el mundo espiritual, aunque tenía vida biológica, en el mundo espiritual yo estaba muerto. En mí hubo una resurrección. Apocalipsis 20, la primera resurrección. Y en ti, a mí me resucitaron en el mundo espiritual. Arminio dice que no, que usted no estaba muerto, que usted tiene una fe común, también falso. Uno no nace con fe, la fe viene el día que Dios me engendre en el espíritu. Entonces dice que la fe común, la fe suficiente, esa da para tú aceptarlo. Entonces Dios dice que tú pones una parte y Dios otra. Dios pone la gracia y usted fe y obra. Eso es semipelagianismo. El arminianismo es un semipelagianismo. Los pentecostales todos están en ese grupo. Esa doctrina ha abarrotado toda la iglesia, hermano. Son muy pocos porque la reforma se apagó. Ese es el pozo que cegaron los filisteos. ¿Cuál es el oficio de los filisteos? Tapar la doctrina y torcerla, cegar los pozos.
Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está resurgiendo el pensamiento de la reforma del siglo XVI. Toda la iglesia se metió al milenialismo, dispensacionalismo, al rapto, y todo cayó, fueron bautizados con Juan Wesley y el pentecostalismo de Simon. Todos, el 98%, amado, todos. Entonces eso se apagó, ese fuego que lo encendió Dios, el del siglo XVI, de Calvino y Lutero y William Tyndale y esos hermosos reformadores. Eso se apagó. Hoy la mayoría de la iglesia son milenialistas. Entonces nosotros no hemos ido otra vez a ese movimiento, la reforma. Y eso es nuestra plegaria al Señor, que ilumine su iglesia y lo saque de todos esos enredos del armenianismo. Porque nos identificamos con los 5 puntos, 100%, amado, de Calvino. Que el hombre estaba, la total depravación del hombre, número 1. El número 12, elección incondicional, no hay condición. Número 3, es lo que estamos estudiando, expiación limitada, que es Jesucristo expió los pecados por un grupo. Número 4, es una gracia irresistible, no hay quien resista a Dios, porque Él es todopoderoso, como cantábamos esta noche. En Dios no hay fracaso. Cuando Dios se propone hacer algo, Él lo hace. Gracia irresistible, dijo Calvino. Y el punto número 5 de Juan Calvino, perseverancia. Todo lo de Dios, hermanos, vence el mundo. Y usted diría, pero yo conocí un pastor que cayó en adulterio. Se perdió él. No aquí, pero de donde nosotros venimos, hubieron muchos que cayeron. Pero ellos van para el cielo si son elegidos. Se perdió el propósito, eso se pierde. Yo me puedo llenar de pecado siendo cristiano aquí y ser un obrero malo y de deshonrame. Eso sí es peligroso. Por eso Pablo, el gran temor de Pablo era, él decía que yo no sé heraldo y llegue a ser reprobado. No está hablando de réprobo, como dicen los teólogos, de no ir al cielo, rechazado. Nunca Dios va a rechazar un hijo porque ya es hijo. Usando la misma lógica, los hijos tuyos, hermano, pueden caer presos y siguen siendo hijos. Nunca van a dejar de ser hijos porque tienen el ADN del mamá y del papá, de la papá. Salieron de tu vientre. Puede ser malo y sigue siendo hijo. No deja de ser hijo. Así son los hijos de Dios, que no son engendrados ni de varón, ni de hembra, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Entonces es la perseverancia. El cristiano que se pierde, el plan, las obras que él hizo de antemano, la mayordomía. Yo me puedo hundir en pecado siendo cristiano. La salvación no, pero el propósito se pierde. Entonces, cada vez que usted ve un sacerdote que cayó en pedofilia, es un hombre, si es cristiano, va para el cielo, así mismo. No se alarme, pero se perdió el plan aquí. En los impíos, Dios hace obras para ellos. Dios tiene un plan con cada persona. Nadie en la vida existe, cristiano y no cristiano, así por así. Entonces Dios le exige que el tiempo que le estableció a cada hombre aquí, aunque no le sirva al Señor, que sean hombres de moral. Un hombre se puede dañar y podrir en seso una mujer y ser una deshonra. El Adolfo Hitler escribió la historia con sangre. El solo hecho de mencionar en las historias, las universidades y las escuelas a ese señor, y ya es muy tarde, y eso sí es doloroso. Por eso es hermoso cuando alguien, aunque no le esté sirviendo a Dios, sería mejor que le sirva. Pero alguien en el mundo que es una persona honorable, que nadie pueda señalarlo y que cumple el plan que Dios estableció para él en esta tierra, que es una persona de dignidad, honrado, que nadie pueda señalarlo, es marido de una sola mujer, que ni los hijos, nadie, que no sea acusado de disolución, de robo. Cada persona se le exige moral. Siempre desde que yo entendí esto, yo quisiera pasar por esta tierra, porque eso sí se pierde. Yo me puedo hundir en pecado y en maldad. Y la salvación yo no la voy a perder, eso es seguro. Pero yo quisiera terminar la carrera. Yo con mi esposa empecé una carrera y yo quiero terminarla con ella sola, en honra.
Ese es mi corona. Y que cuando el día que yo parta, ni los hijos, yo no caiga en desgracia, en pecado. Que los hijos siempre se mantengan viéndome así, en nada raro. Ese era el temor de Pablo, porque eso se pierde. La honra se pierde. Uno puede caer en deshonras por el pecado. Y ese es mi gran temor siempre. Yo se lo confieso y le abro mi corazón. Ese es mi temor. Aunque el cristiano no anda con temor, por eso es mi pánico y mi miedo. Yo he muy pocos sueños he tenido feo así, de esos sueños como raros. Pero una vez tuve un sueño, no lo puedo, no edifica yo decirlo aquí, pero que no me gustó ese sueño y me preocupé. Un sueño feo, porque tengo una carne aquí. Y cuando me levanté, estaba asustado. Digo, ay, ¿qué yo he hecho? Y cuando después, ay, me alegré. Ay, gracias que es un sueño. Porque ese es mi pánico. Que yo no hay algo que más terrible. Usted diría, no, el pánico del siervo es el dinero. No, hermano, de todo corazón, aunque lo necesitamos. Perderle una casa, no, ese no es mi pánico. El pánico mío es que yo no le pueda ver la cara a ustedes. Eso sí me da pudor. Como yo vi en la noticia, un muchacho que lo llevaban con una esposa porque le robó a la comadre, creo, y pidiendo perdón, un joven. Le robó la televisión, la estufa, le llevó todos los mobiliarios, le robó la nevera, la estufa. Digo, ¿cómo se robó eso? Parece que tenía un troll en la puerta. Ella parece que salió y él estaba pidiendo perdón. Qué vergüenza, hermano. Llevarte a ti preso por ladrón. Y eso sí yo le tengo miedo. Y que yo para ver mis hijos tengo que bajar la cabeza. A mí me gusta ver la gente de frente. Por eso todo la honra y todo eso sí se pierde. El propósito. Y ese ha sido siempre mi anhelo, que yo pueda verle el rostro tranquilo a mis hijos, a ustedes, a todos, que puedan andar en luz, ser transparente. No somos infalibles. Si me equivoco un día, como lo hice ahora, eso no es nada. En los púlpitos no se está viendo estas gentes llaneros solitarios no piden perdón. Yo pedí perdón ahora mismo, pedí en público. Pero que si uno se equivoca, eso no es nada. Venimos aquí y nos humillamos en la presencia de Dios. Y Dios un día me dijo, yo no lo mandé a usted a hacer eso. Entonces el Señor me dijo, te lo voy a enseñar. Y ustedes están bien torcidos y creen que están derechos, porque no hay peor ciego que el que cree que ve. Ustedes creen que están bien, porque venimos de allá bien torcidos, hermanos, con el mismo afán y ansiedad. Y Dios dijo, lo voy a enseñar, porque ustedes van a hacer lo que yo diga. Y van a padecer por mi nombre. Y crecimiento no lo iba a dar, porque queríamos con esa misma mentalidad, porque eso fue lo que me enseñaron allá. Crecimiento, digo, no, sin crecimiento va a ser así. La familia, los niños, un grupito ahí. Yo en mi casa serviremos a Jehová para que me alaben a mí. Pero eso fue misericordia, porque veníamos bien desviados. Nosotros lo que queríamos era multitudes. Y empezamos así, eso se estaba llenando aquí. En todo, hermanos, eso es donde se puede decir público, dinero y todo, había cantidades de más. Y ya a uno se le estaban abriendo los ojos. Y eso era lleno, familia y familia. No cabíamos en Federa un momento, era lleno, lleno. Y vino Dios, metió la mano y se llevó a todo el mundo. Empezamos, ahora es que vamos a empezar en cero. Un grupo, 3 o 5 personas ya. Y como un goteo lento, van a llegar familias que Él vaya añadiendo. A veces llegan gente y se van. Y entonces el Señor empezó a limpiarme a mí. Porque yo era, aunque usted me vea así, usted diría, no, no hermano, yo era enfermo con las gentes. Yo estaba bien, cuando llegamos aquí, bien orgulloso. No me gusta usar esa palabra, por eso es de la carne. Sí, porque estaba lleno y ya estaba cogiendo fama en la iglesia grande, en el Bronx. Era todo el mundo conmigo. Usted no sabe lo que es eso. Y ya yo, la iglesia que Reynoso empezó una obra en Camden, entonces sin ayuda de nadie. Y ellos decían, digo,
Tienen dinero y tienen gentes, decían ellos. Y Dios dijo, es así. Y tuvo misericordia de nosotros. Entonces él dijo, yo soy que lo voy a dirigir, sin dinero y sin gente. Y mírenlo ahí, hermano, somos un poquitito. Y van a vivir por fe. Y les voy a enseñar la palabra. Y estamos en ese proceso. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé. Pero que nos ayudes a ustedes, a mí. Siempre oren por mí para no desviarnos. Dios dijo, no, sin dinero y sin gente van a vivir por fe. Y a vivir el evangelio que predicó Cristo, el sencillo. Y van a depender de mí y de mi misericordia. Y así me tiene Dios. Vivir un día a la vez. Vivir de la misericordia de Dios. Que ahora los pastores de hoy en día no dependen de la misericordia, ni viven por fe, sino del dinero que tienen en el banco. Y eso no es malo. Pero si Dios me pone a mí a vivir de la misericordia, yo vivo un día a la vez. Entonces estábamos hablando que en esa expiación, que es pagar por el pecado, en nosotros hubo una expiación. Y en ese sacrificio, todo lo de Cristo se me imputa a mí. Él murió, yo morí. Él resucitó, yo resucité. Eso se llama sustitución. Entonces Cristo en la cruz, Él pagó el peso del pecado. El que estaba en la cruz éramos nosotros. Y decíamos que Él se hizo pecado por mí. Entonces Él sufrió el abandono de Dios en la cruz. Mateo, vamos a buscarlo, 27, me quedé aquí. Capítulo 46. Capítulo 27, versículo 46. Porque Dios en la cruz que nos vio la raza humana y ahí Dios lo abandonó. Pero lo dice las escrituras. Entonces nosotros estábamos explicando el miércoles que la ley no fue eliminada por abolición. Él no la abolió, Él la cumplió. Y como Él la cumplió, yo la cumplí. Porque había una deuda con la justicia. Y Cristo vino a pagar esa deuda. Entonces Cristo pagó mi deuda y la deuda tuya. No fue universal, limitada a un grupo, los elegidos. Él pagó esa deuda. Entonces, cuando estaba en la cruz, al Dios vernos a nosotros, Él sufrió el abandono de Dios. Mateo 27, 46. Hablando de la redención, el sacrificio expiatorio de Cristo. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, porque Jesús lo colgaron a la hora tercera, a las 9 de la mañana, ¿sí? Y duró 6 horas en el madero. La hora sexta, que era el mediodía, las 12 del mediodía. La hora novena en Israel son las 3 de la tarde. Ahí murió Cristo. Tercera, sexta y novena. 9 de la mañana, 12, sexta y novena. Entonces, porque se contaban así las horas. La hora novena, que eran las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatami. Jesús hablaba, dicen los historiadores, amados, esto es en arameo, más arameo que hebreos, el maestro. Entonces él dijo ahí en arameo, Elí, Elí, lama sabatami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí, ese fue el momento más doloroso para Jesús. No fueron la corona de espinas, ni cuando lo bofetearon, los clavos. Fue cuando primera vez desde la eternidad que Él se separa del Padre. Siempre recuerde, matice ahí, Jesucristo es Dios, pero ahí estaba en función de hombre, representándonos a nosotros. Ahí estaba el Dios, no son 3 dioses, un solo Dios. Que no proviene de nada, Dios, de Él mismo. Hijo, que es Dios, proviene de Dios. Espíritu Santo proviene de Dios y del Hijo. Ahí estaba Dios en función de Hijo. Eso es un misterio, no te ponga, el incrédulo no lo puede digerir eso. Uno lo acepta por fe y por revelación, porque es un misterio. 3 en 1. Yo siempre he puesto un ejemplo hablando de la Trinidad.
los tres estados del agua, el líquido H2O, tiene tres estados. Eso lo escuché yo de un pastor, se me quedó en el corazón. El agua en líquido, estado líquido, pero sigue siendo H2O. Los que saben química, está bien la fórmula. Hielo está sólido, pero sigue siendo agua. Esa es una enseñanza para la Trinidad. Se evapora cuando usted la pone a hervir, gaseoso. Sí, se evaporó, pero sigue siendo agua. Los tres estados del agua. La misma agua en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Eso lo dan, yo creo, en la primaria, aquí en primer bachiller, no, desde sexto, quinto, empiezan a dar eso. La nena Sion, Sarita, Rebequita, tienen que saber eso bien. Los tres estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. En los tres sigue siendo, no deja de ser agua, la misma composición, pero en tres estados. Así es Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces en la cruz, eso fue el dolor más grande de Cristo, más que los clavos, los físicos, el abandono de Dios. Porque ahí gritó, míralo ahí: Dios mío, Elí, Elí, lama sabactami. ¿Por qué me has abandonado? Porque ahí estábamos nosotros, y Dios se no concilia con el pecado. Como Él se hizo pecado, figurativamente, en Él nunca hubo pecado. Entonces Dios vio el pecado y tuvo que abandonarlo. Y eso fue terrible. Yo no puedo explicar eso, como ese. Pero yo siempre he dicho, ministrando en el Espíritu, yo no sé, hermanos, la gente a lo que más le tiene miedo es a la muerte, una enfermedad y la economía, sí. Pero algo espiritual, eso es lo más terrible. O sea que eso no se puede explicar mucho. Un abandono de Dios espiritual. A veces usted diría, no, pero que yo me siento un poquito deprimido, tranquilo, pero que los ojos de Dios están sobre usted y sobre mí. Pero que Dios lo dé. Eso debe ser, hermano, un infierno. A eso es que se le llama infierno. Ese va a ser el infierno, separado de Dios. O sea, que Dios ahora mismo me abandone. Eso tiene que ser, hermano, terrible. No me gustaría que Dios me deje. Porque todo lo que me mantiene, como decía el siervo cuando oraba, me levanta, y la alegría que me llega. A veces lloro, pero Dios está ahí, ¿sabe? Por eso yo digo que la prueba de Pablo era espiritual, no era una enfermedad. Cuando él pidió 3 veces que le quite ese aguijón, porque Dios a cada persona, como Él sabe, para que no te ensoberbezca, nos deja un aguijón. Él me tiene un aguijoncito a mí, hermano. Pero mire, no se ponga de curioso, que nunca se lo voy a decir. Yo tengo un aguijón. Y ni mi esposa lo sabe. Y ella sabe todo lo mío. Eso yo lo llevo a la tumba. Pero yo tengo un aguijoncito. Y cada vez que ese aguijón viene y me bofetea, y yo lloro, digo, ay Señor. Y yo no tengo esas luchas, hermano, de que estoy aquí con esas luchas sácate eso de la mente, porque Dios tiene que castrarme antes de ministrar primero. Yo no puedo estar aquí con mucho apetito, porque no puedo ministrar de lascivia. Eso ya Dios está supuesto a hacer una obra antes de ministrar. Él lo hace, porque usted lo ve y yo lo veo. Pero él deja un aguijoncito, puede ser un aguijón a una enfermedad o algo espiritual que te turba, hermano. Y cuando eso te llega, tú te asustas. Como el apóstol Pablo, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Señor, 3 veces te he rogado que me quites aguijón. Dijo, yo no te lo voy a quitar, es para que te he dado mucho para que no te suba. A cada persona, yo escuché un pastor un día arremetiendo contra eso, que es muy carnal, no le gustan los problemas. Digo, no, eso, no haga doctrina de eso. Él a mí no me dejó aguijón. Mire, hermano, yo no lo creo, para mí. Y si te da, mientras más te das, te des aguijón. Yo siempre hoy le decía yo al siervo Lewis, le decía que yo le he puesto eso, en estos días le he puesto un nombre a eso. El malestar que uno siente antes de venir a la iglesia.
Vamos a ir a la doctrina ahora, no se apure. Por eso que yo duro tanto en la doctrina, porque creo que hay que decir la palabra que el Espíritu diga. El síndrome yo le he puesto preculto, que es el momento que usted más mal se siente, ¿sí o no? Yo estaba hoy, hermano, lo más bien físicamente. Y cuando me bañé, sentí como un congestionamiento, un mareíto. Pregúntele al siervo Luis cuando yo llegué, que yo le dije, Denis, please, empieza a orar. Y gracias a Dios por ustedes. Y yo aquí no estoy de que encubrir, porque yo no, tú sabes por qué yo no encubro nada aquí, porque yo no me la doy en fuerte. Ahora, esos pastores que dicen que ellos son Superman, se pueden estar muriendo y no lo pueden decir. Aunque es sabio, no está dando de mucho detalle. Entonces, cuando el siervo Luis me da la mano, yo la tenía fría y le digo yo a Luis, no, es que no me siento muy bien. Pero estaba bien todo el día. Yo digo, no, esto tiene que ser síndrome preculto. Y como un mareíto, digo, wow, pero ¿qué es esto? Cuando empezó el cierre, ahora se me fue todo. Entonces me voy a quedar, ya yo conozco el diablito, mano. Me voy a quedar yo por eso en mi casa. Yo siempre le he dicho a ustedes, respetándolo usted, la señal mía para yo no venir a la iglesia es que no me pueda parar de la cama. Esa es mi señal. Ya que yo no puedo levantarme. Pero dije, por un mareíto y un poquito. No sea fanático, quédese con su té allá. Pero hermano, entienda. Porque yo lo veo, ese síndrome preculto siempre llega. El momento usted puede pasar el día entero bien y a la hora del culto, porque eso es una lucha espiritual, amado. A veces uno no quiere aceptarla. Es una lucha. Ahora yo estoy como si nada. Me voy a quedar, dije, porque me siento un poquito mareado. Me senté ahí, me bebí el té y ya cuando el cielo empezó a orar se me fue todo. Digo, ¡ay, gracias, Señor! Entonces uno va aprendiendo. Digo, no, yo no me puedo quedar por cualquier cosita, porque siempre a la hora de culto, hermano, el día que más malo y el cansancio, un sueño, el momento de culto, porque él no quiere que lo adoren, el enemigo. Y siempre yo lo digo a ustedes, el momento de culto, cuando ese cansancio y lucha, que eso es el síndrome preculto. La cabeza y los que tienen bebé ahí se pone grave a llorar, que leche y usted se turbe. Por eso es que el reino de los cielos se hace violento y solo los violentos los arrebata. Uno se lleva de eso, hermano, fácil se tira 3 meses sin venir a la iglesia. Cada vez que te da una cosita, porque siempre te va a dar, siempre. A mí me da, pero hay que vencer. Entonces, en la cruz, Dios, estamos hablando del sacrificio de Cristo, porque este es un tema que lo van a tener todo, los apuntes, quiero que tengan todo. La ira de Dios cayó sobre él, porque nos vio a nosotros. Eso se llama propiciar. Ustedes saben, en la lámina del arca del pacto se llamaba caporé, propiciatorio. Entonces, en el sacrificio, Cristo es propicio a mí. En la salvación nuestra hubo, como yo siempre explico, una expiación. Expiar es pagar, una expiación sustitutiva. La paga de pecado es muerte y Cristo expió mi pecado. Él murió por mí, eso es expiar, pagar. Hubo una redención en ese sacrificio. Redención es comprar. Un rescate, Él vino a rescatarme. Su sacrificio hubo una redención. Redención, recuerde, eso es bueno aprendérselo de memoria. Yo me lo he aprendido de memoria. Es en griego agorazo, redención, que quiere decir comprar. Redención quiere decir también lutro, soltar. Entonces Él me compró, agorazo, lutro, me cayeron las cadenas porque yo estaba bien encadenado en el mundo. Satanás me tenía atado. Y redención quiere decir también es agorazo. Me sacó del mundo al desierto, a su reino, a adorarlo. Agorazo, yo lo pongo en ese orden.
Agorazo, comprar. Lutro, soltar. Cayeron las cadenas espirituales. Y ese agorazo me sacó. Porque Él no me deja en el mundo. Te voy a sacar del mundo. Todas mis amistades de antes, cuando yo estaba en Bemberra, discotecas, ellos me dicen, pero tú te desapareciste. Digo, no, fue el Espíritu Santo que me desapareció. Si me quedo con ustedes, me lleva el diablo. Los amigos míos, cada vez que me dicen, pero ¿dónde tú te has metido, muchachos? No, que me sacaron de ese grupo ya. Me voy para el hoyo con ustedes, pero estoy aquí alabando a mi Rey. Entonces, lo importante es cuando uno estudia la Biblia. Yo recuerdo, una vez estaba cuando fui a República Dominicana, que me dice, fui a una iglesia a ministrar y me llegó, la prédica fue esas 3 palabras. Que Cristo me redimió, y me llegó a la mente eso, y ahí leí la Biblia y por ahí me fui. Eso es lo importante de estudiar la palabra. Entonces hubo una expiación sustitutiva. Él murió por mí, es pagar expiación. Hubo una redención, agorazo, es agorazo y lutro. Eso siempre apúntelo, hermanos, que eso es importante. Que es comprar un rescate. Él vino a rescatarme, me compró a precio de sangre. Expiación, pagar. Redención, comprar. Agorazo, es agorazo, sacar. Lutro, soltar. Hubo una propiciación, la ira de Dios cayó sobre él. Todo eso pasó en la cruz. Ese orden en la salvación nuestra. Entonces yo le pondría ahí reconciliación. Yo no se lo pondría reconciliación. Yo le pondría después, cuarto, justificación. Justificar es declararte inocente. Está sencillo eso. Delante del trono de Dios. Dije, no, yo pagué la deuda, la expié, yo fui propicio a Él, yo lo redimí, ahora yo lo justifico. La justicia de Cristo es mía. Justificar es declarar inocente ante el trono divino. Entonces yo le pondría quinto, después de justificar, una reconciliación bilateral, Dios conmigo y yo con Él. Porque hay 2 textos de la Biblia contundentes que dice que la reconciliación es de Dios conmigo, porque el ofendido fue Dios, pero a mí me reconciliaron con Él. En Corintios, las 2 reconciliaciones, Él conmigo y yo con Él. Y ahí están esos puntos. De todo corazón, apúntelo, hermano, y estúdielo después. Y eso te va a servir a ti para toda la Biblia explicarla. Esos 5 puntitos nada más, toda la Biblia. Usted puede estar un día leyendo Gálatas y si lee justificación, ya usted sabe. Ahí mismo en la mente, aunque no lo mencione, usted dice, hubo una expiación sustitutiva, que es pagar. Hubo una redención, que es comprar. Hubo una propiciación, que la ira cayó sobre él. Hubo una justificación, lo declararon inocente. Y me reconcilió. En cualquier texto, y ahí usted puede predicar y orar con esa doctrina solamente. Tiene material para leer el Nuevo Testamento, todo. Romanos, Gálatas, Efesios, Pedro, todo. Eso a mí me ha ayudado bastante. Porque cada vez que yo estoy leyendo a Romanos, como ya yo sé definir justificación, sé definir redención, sé definir propiciación, reconciliación y justificación. Eso es bueno aprenderse esas definiciones de memoria, que son sencillas. Eso es lo que se llama estudiar la Biblia. Un día está leyendo Romanos desde que lee, o Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Ya usted sabe lo que es gracia. Una definición muy hermosa que nosotros dimos de gracia. Eso yo lo apunté también. Gracia es no darte a ti lo que tú mereces. No, perdón. Gracia es darte lo que tú no mereces. La salvación. Ahí está bien. Gracia es darme a mí lo que yo no merezco. La salvación es por gracia. Misericordia es no darte lo que merece. Yo merecía la muerte y me dieron el perdón. Ahí está tremenda definición de ese pastor, no es mía, de gracia y misericordia. Otra vez, eso es bueno apuntarlo, porque para eso ahora es muy cómodo el internet. En su tableta, apúntelo así.
ni siquiera bolígrafo con a máquina, typeando. Entonces, gracia es no darme lo que yo no merezco. Yo no merecía la salvación. Misericordia es no darme lo que merezco. Y esa es la diferencia que hizo ese pastor para definir gracia y misericordia. Yo soy salvo por gracia y por misericordia, porque me perdonaron. Yo merecía la muerte y gracia me salvaron, me dieron lo que yo no merezco. La salvación. Y misericordia, no darme lo que yo merezco, me perdonaron. Eso es bueno apuntarlo porque es un trabalengua y se te olvida fácil. Y usted puede estar un día ministrando y puede definirlo ahí en la meditación. No, hermano, que gracia. Eso está faltando en las iglesias, enseñanza. Gracia es esto, misericordia es esto. Definir redimir, definir propiciación, definir justificación, reconciliación. Todo eso es bueno tenerlo en un tablerito ahí. Todas esas definiciones. Entonces usted empieza a meditar en eso. Eso es para mí. Entonces, mire, aquí yo puse la ira de Dios cayó sobre él. Y yo puse, es propiciar, pero ya yo sé lo que es propiciación. Que implica aplacar la ira de Dios, propiciar. Por medio, es como un pararrayo. Cuando un rayo cae, no cae en la casa. De una ofrenda. Ya la ira de Dios no cae sobre nosotros. Yo puedo sufrir su disciplina, como dijo un pastor, pero no su ira. Yo sufro la disciplina, pero no la ira, porque ya cayó sobre Cristo. Entonces el sacrificio tenía que ser con sangre. Dijimos el miércoles que sangre quiere decir muerte. Yo no voy a hablar mucho de sangre, que hablé el miércoles y hubo una nena aquí que no puede escuchar la palabra sangre, se puso mala. Desde que hay sangre, eso quiere decir que tiene que haber una muerte. Los sacrificios levíticos eran con muerte. Esos sacrificios, hermano, Cristo, Dios lo aceptó. No perdonaban los pecados, pero servían como un calmante hasta que llegue Cristo. Lo pasó por alto, eso es calmante, lo calmó. Hubo un momento que Dios dijo, eso me tiene hastiado. No era que Él lo rechazaba. Era la hipocresía de ellos que ya Dios no le estaba gustando. Es como la iglesia de hoy en día. Hay muchas ofrendas, hermanos, que tienen hastiada a Dios, que son religiosas. Todos los domingos una misa lo mismo. Y ya Dios dice, ya me tienen harto. Si no me la dieran, si no me dieran esa ofrenda. Hay ofrendas que no la reciben. No tiene que recibir toda ofrenda. Es una disciplina, es un acto religioso, lo mismo de siempre. Hay oraciones que Dios no las recibe, son como los fariseos, repetitivas, hermanos. No me digan usted a mí que Dios va a recibir una oración que usted vaya a acostarse, como hay gente que dice, Señor, bendice los alimentos, pero manín, tú lo que te va a costar, estás repitiendo tú y ni estás pensando lo que estás diciendo. Ah, verdad, sí, que acostarme. Y eso no lo recibe Dios. Ahora, algo que sale del corazón, al corazón contrito y humillado, no desprecia el Señor. Entonces hay ofrendas, o ahora en la gracia, aunque uno dice que tiene que recibir a través de Cristo, él no la recibe. Yo quizás el domingo ministremos ese texto de Mateo 18, creo, muy mal usado, hermanos. Pero muy mal. Diga, no, cuando se reúnen dos en su nombre, todo lo que pidiere le será hecho, y se interpreta mal. Ahí no está hablando de todo lo que usted pida, sino de disciplina, en el aspecto de la disciplina. Está hablando de perdón. Si se reúnen dos hermanos con problemas, cualquier cosa que pidan para resolver ese problema, Él los oye. Por eso es que la Biblia hay que leer en el contexto. Y toda la iglesia pentecostal ha sacado ese texto y ha hecho mucho daño. Porque eso no es así, hermano, que todo lo que usted pida se lo van a dar. Ajá. Pues yo voy a pedir ahora mismo que me paguen todas las deudas, a ver si me las pagan. Eso es un chantaje, ¿sabes? Eso no es así.
Jesucristo enseñó la verdadera oración a los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí está todo, hermano. Y ahí le matan el gallo en la funda. Hágase tu voluntad, no la mía, la tuya. O sea, no es todo lo que tú pidas. Dame el carro, dame cosas. Eso hay que interpretarlo bien. Ahí está hablando de disciplina. Si yo tengo un problema con Ricky, un ejemplo, porque en el contexto de disciplina, cualquier cosa que yo pida, sabiduría me la va a dar para que yo resuelva ese problema. Y la iglesia ha hecho mucho daño con ese mismo texto. Como hablamos aquí de Mateo 7, de no juzguéis, que ahí no prohíbe juzgar tampoco. Ellos leen el versículo 7:1, que no juzguéis. Y hace daño también, una mala, falsa interpretación de las escrituras. Cuando dice si se reúnen dos en su nombre, si tienen un conflicto, un problema, cualquier cosa que pidan para armonizar, Dios lo va a bendecir porque Dios no quiere enemistad entre los hermanos. O sea, una vez, para aplicar ese texto, Mateo 18, un hermano, a mí no me gusta el juego de manos, hermanos. Yo no sé, yo creo que aquí ustedes son así también. Ninguno juega mucho porque yo lo veo aquí, los varones. El varón juega más de manos que las hembras. El varón le gusta lo que se llama en Burgos retosar. Entonces, darse de empujones. Hay gente que tiene unos juegos de manos, ¿verdad, Ricky? Pesado. Este niño no, es muy delicado él. Hermano, yo tengo un amigo que te da un pecozón en la... ¡Pam! ¡Ay! Un juego de manos. O en la playa. Y yo había un varón que tenía problemas con él. Y no escuchan, son irrespetuosos esos concilios. Entonces él se la pasaba dándome, me hacía así en el carro. Reynosito, y entonces yo, pero manín, primo, pero ¿qué es lo que te pasa, man? No me pongo la mano en la cabeza, que no me gusta. Ah, no, pues tú eres un carnal. Porque te matan, ¿sabes? Yo pensaba que tú eres espiritual y volví otra vez. Yo, que no juegue de manos, que no me gusta, varón. Entonces, un problema así, yo un día lo llamé, dije, mira, eso está dañando, para aplicar ese texto, cualquier cosa que atemos aquí será atada allá. Está hablando de disciplina, hermano. No es de que atar el carro y la mujer y el hombre, eso es muy carnalidad de la iglesia. Entonces, yo, ¿qué hice? Até eso con él. Dije, ven acá, varón, lo llamé. Estoy delante de Dios, eso fue verdad. Digo, mira, esta amistad, como vamos, no vas a seguir, porque a mí no me gustan los juegos de manos y tú tienes unos jueguitos muy pesados. Por favor, si corriete eso para mantener la amistad. Eso es atar aquí. Entonces, si el varón ahí uno le pide sabiduría a Dios, porque tenemos que estar de acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo, el hombre no se puso de acuerdo conmigo. Digo, no, porque eso no es nada. Digo, no, pues yo no puedo, hermano, esto es así, esto no es masoquismo. Hay cristianos que dicen, yo escuchaba un pastor grande que venía aquí, no, que te pisen. No, hermano, usted puede disentir de alguien y discrepar de un comportamiento, ¿sabe? Y algo que no te guste, ahí no va a sufrirlo todo. Súfralo todo. Un irrespeto te puede parar, detenerlo. Entonces yo le dije, no podemos seguir la amistad, porque él no quiso, no estábamos de acuerdo. Eso se quedó así allá en el cielo. Pero sin guardar nada, ahí sí no, con amor. Pero no puedo seguir para ir para abajo, porque me va a hacer un hoyo aquí, hermano. Y yo no soy está bien manso, pero no menso. Porque me hace así en el carro, ¡pam! Y eso es una falta de respeto. Si me ven los niños míos, me van a faltar el respeto. Yo en esos de iglesias, aquí gracias a Dios ustedes son ángeles, eso no se ve. Pero esas iglesias grandes, hermanos, como decíamos el domingo, burladores, se ve mucho la burla y el bullying. Eso es muy común allá, en esas iglesias grandes. Mucha burla y mucho irrespeto.
Y siempre yo he dicho que la relación debe de fundamentarse en respeto. Si terminó el respeto, no hay nada que buscar. Y Dios es un Dios de respeto. Entonces, cualquier relación, el respeto no se exige, amado. Yo martillo cuando hablo de respeto, me gusta ese tema, me perdonan. El respeto no se exige, se gana. Pero hay un momento que hay que exigirlo, amados. ¿Sí o no? Vamos a analizar que hay un momento. Un ejemplo, usted se ha dado a respetar con su comportamiento con su hijo. Y usted ve algún día que está de malcriado, ahí se le puede exigir. Dime, mami, ¿qué te pasa? Tú me estás faltando el respeto. A una esposa se le puede decir un día, ¿sí o no? Dime, mami, tú me estás faltando el respeto, ¿sabes? O al esposo, papi, tú me estás faltando el respeto. Ahí se puede exigir. Yo a veces escucho pastor decir, no, súfalo todo, hay que sufrirlo todo. Pero hay un momento, hermano, que uno puede evitar que algo se vaya grabando. Porque esos ambientes, a ti también si te ven muy juguetón, no te ponen. Porque le falta seriedad. Yo le dije a él, tú sabes que te ha afectado a ti. Se lo dije a él, pregúntele a Lewis, que él estaba ahí. Lewis estaba ese día ahí. Tú sabes qué es lo que te afecta a ti. Es que tú eres muy juguetón. Y eso te va a afectar a ti para todo con tu esposa. Está bien un momento dado que juegue y para el ministerio. Porque nadie te va a creer, muy charlatán. Se la pasa un hombre viejo jugando nada más. ¡Ey, ey! Y retosando todo el culto jugando. Hago un momento de seriedad, que sea media hora. Después seguiremos hablando de ese tema. Nos quedamos siendo amigos, ¿sabes? Pero hermano, a mí me enseñaron, yo andaba con un pastor que él me decía, no, aunque te cojan de alfombra, súfalo todo. Pero eso eso es verdad, hay que sufrirlo todo. Pero hermanos, por Dios, a las cosas hay que aplicarle ciencia. Usted no puede ser un masoquista. Dije, dame. Se puede exigir respeto. A una nena, si le está subiendo la voz, no, ay mamá, párateme ahí, tú a mí me vas a respetar. No somos iguales, yo soy su papá. Y eso no es pecado. A un esposo, si se está pasando un día, dice, papi, eso no es nada, hermano. Tú me estás faltando el respeto. Eso no es así. Analízalo bien. Así, mami. Y entonces, si se ponen de acuerdo ahí mismo Dios da la bendición. Eso se ata, pero tiene que ponerse de acuerdo, ¿sabe? Con aquel hermano no nos pusimos de acuerdo, porque él dijo, no. Eso es mi forma. Dar cocotazo en la cabeza y pecosones. Yo soy un salvaje y vivo así. Ah, no, pues me alejé. Digo, no, pues yo no puedo estar contigo. Eso se quedó desatado aquí, desatado allá. Ahora, si tú lo atas aquí, lo atan allá, pero él tiene que estar de acuerdo. Entonces yo le dije, no, me voy a alejar de ti, porque a mí tú no me vas a dar más en mi cabecita. En esta cabeza, hermano, la única que tiene derecho a poner la mano ahí es mi esposa, ¿sabes? Y los nietos míos. Rachel me pasa la mano por ahí. Después nadie. Es un juego, no te sientas mal. Y Eli, que ella me hace así, Eli. Pero no es bueno los relajos. Un momento, un chiste, no somos robot. Pero es que las parejas también cuando relajan mucho y de manos se faltan el respeto. Siempre yo veo los jóvenes en las universidades y adolescentes, cuando juegan mucho de manos, salen peleando. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Salen peleando. Por eso que yo desde niño nunca me ha gustado el juego de manos. Esos retosos, como se llama en el burgo. ¡Pah! A veces gente en las playas, yo no sé cómo quedan esa patada. ¡Pac! Y digo, ay Jehová, Dios mío, pero qué salvajismo. Entonces el sacrificio tenía que ser con sangre. El significado de la sangre, primera de Pedro, que es una muerte. Tenía que haber una muerte. Primera de Pedro 1:18. Hermanos, yo quiero hacer un paréntesis para que no se me confunda. Joven, adolescente, le están traduciendo, aunque ya voy a terminar. Mire, hermanos, cuidado, no se entienda, coja bien la sartén por el mango. Lo que yo le estoy diciendo ahora es ya un exceso, ¿entiende ya? ¿Sí?
Que no se ponga que cualquiera que te mire mal, ¿por qué tú me miras mal? Te debo. Eso no es, eso no va ahí, hermanos. Hay que sufrirlo todos. A un niño tuyo en la escuela le hacen bullying, súfralo, hermanos. Es cuando algo ya no se pueda, ya que es demasiado. Cuando algo está haciendo daño, ahí sí se puede, yo digo que se puede llamar la atención, ¿sí o no? Pero no por cualquier cosita, hermanos. Un ejemplo, esa situación mía, yo esperé un mes. Entonces ya ahí estaba, siempre en la escalera. Para esos tiempos estaba Chaidi, que tenía como 12 años, en la escuela dominical. Aquí nos damos escuela dominical, allá había. Y no, yo decía, yo no quisiera que la nena mía vea eso, porque me va a faltar respeto después. Entonces eso me estaba haciendo daño. Ahí se puede, cuando me está haciendo daño. Y eso no es nada, llamar la atención. Dije, varón, a mí no me gusta eso. Pero no vaya por otro lado ahora. Dije, no, el que me miró mal, cualquier cosita, yo le llamo la atención. Y yo, va a ser un apagafuego, ¿sabe? Hoy en día, con tantas burlas, se va a volver loco y se pone a hacerle caso. No le haga caso. Ahora, cuando ya es algo personal y se está tornando muy agrio, agresivo ya, y sigue ahí, se puede llamar la atención con sabiduría. Uno ora, mira, por favor, no me gustan esos juegos. Te estás metiendo en una cosa que no debe. Ya un exceso, no siempre. Porque entonces vamos a tener que salir del mundo. Lo que más hay aquí es bullying en la escuela. Yo he llamado la atención, pero no en todo, en esas dos situaciones que te cité hoy. Porque yo sentí que tenía que hacerlo. Porque si no, si lo dejaba, no, le iba a hacer daño a él y a mí. Y lo paré. Y me fue bien, hermanos. Ahora, en otras cosas, me han pisado y yo sufrirlo todo. Sufrirlo ahí. Sufrir lo propio. Bienaventurado el que sufre lo propio por causa de Cristo. A mí me han dicho, cuando me dijeron Judas, un apóstol, yo no le dije nada, lo sufrí ahí. Usted ve como que eso no va en todo. No, que no me diga así. Mi hermano, usted puede decir de mí lo que le dé su gana. Ahora, si ese mismo hombre que me dijo Judas, él sigue llamándome y llamando a mi esposa, mírele un Judas, ahí yo le puedo llamar la atención porque ya se está excediendo. Eso es otra cosa. O sea, lo que le quiero decir es que uno tiene que saber en qué momento, cuando algo puede hacer mucho daño, ya llamar la atención. Pero no siempre, hermano, porque yo no puedo estar con una paranoia. Ahí me dicen de todo y dice Proverbios que no le haga caso, que no escuche lo que dice tu hermano para que no te haga daño ya. Ahora, cuando algo ya personal y está ahí y te puede hacer daño, se está faltando el respeto, se puede llamar la atención, por favor. ¿Están claros ahí, sí? Para seguir con el estudio. Pero después me gusta esa palabra, sufrirlo todo. Hay momentos que te están humillando, que hay que sufrir la humillación, hermanos. Sufrirla. Bajar la cabeza y el Señor que pelee por nosotros. Por un momento dado, uno ora. Eso es sencillo y que uno pueda. Yo sé que ustedes en algún momento dado de su vida han llamado la atención en el trabajo a alguien. Diga, mira, te está propasando, mi hijo. Con mucho amor, te está propasando. ¿Qué te pasa? Yo no te he hecho nada. Como le dio Jesús a aquel siervo que lo golpeó, lo bofeteó. Él lo sufrió, pero él le dijo, pero ¿por qué tú me pegas? Que yo te echo a ti, nene. Y lo dijo claro Jesucristo. Dijo, si yo he hablado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué tú me tienes que dar a mí? Ahora, sería terrible, hermano, que usted a alguien le dé un cocotazo, ¿sí? Y ven, dame aquí también. No, usted tiene problema, hermano. Dame otro, hermano, por Dios. Entonces el sacrificio fue con sangre. Primera de Pedro 1:18. No se desespere que ya yo iba a terminar acá.
para que nos vayamos temprano. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Como hablábamos hoy, Él nos rescató del mundo, del pecado. No con cosas corruptibles. A mí me gusta ese texto, amados. Como oro o plata. Porque ahí está el precio, la escala de valores de un cristiano. Sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Fue con sangre que me compraron a mí. Y si desde que usted vea sangre, diga muerte, hubo una muerte. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque tenía que ser así el sacrificio. Sin mancha y sin contaminación. Ya destinado para esos que dicen que fue una casa, que dice aquí, destinados desde antes de la fundación del mundo. Estaba escrito, el pecado venía, hermano, para que Él venga, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hubo un sacrificio. Yo voy a terminar aquí porque no quiero que cansarlo, que se vaya muy tarde. Le voy a poner un marcador para continuar el domingo. Me perdonan, amado, las digresiones, los desvíos, pero que tengo que hacerlo. Yo no puedo venir aquí en la milla porque estoy hablando de expiación. Cada vez que yo me desvío, yo lo hago porque hoy estábamos explicando un texto muy importante. Cuando ese texto que dice Mateo, que todo lo que hacemos aquí, cualquier cosa que usted pida, la ha usado la iglesia Mar para pedir cosas materiales. Si se ponen de acuerdo y empiezan a pedir carro, de todo, ahí está Él para bendecir. Si dos o más se ponen de acuerdo. Y ahí está hablando de disciplina, hermano, de un revolú, un lío que tengan los hermanos y pedirle a Dios para que traiga armonía. Él, en todo lo que le pidan, en el contexto, en cuanto a ese problema, ese lío, esa discrepancia, Él va a dar su bendición. Si están de acuerdo. Pero eso fue un desvío, pero teníamos que hablarlo porque el Espíritu lo trajo. Porque a nosotros nos gusta predicar cosas prácticas que uno vive a diario. Por eso aquí yo tengo, delante de Dios estoy, más de 3 años que no damos una consejería, hermano. Porque la prédica uno aconseja. Eso yo lo analicé en las iglesias. Yo decía, pero vea que en el mundo antes yo no tenía que estar detrás del catedrático de la universidad para que me esté aconsejando. Y ahora en la iglesia tengo que estar detrás de un hombre para que me tengan que decir hasta cuando vaya al baño. Digo, no, pero ¿qué es lo que le pasa a la iglesia? Una persona con el Espíritu Santo, hermano, no necesita 2 y 3 horas de consejería diario. Ya con la palabra es suficiente. Al menos un extremo, un día ya. Y tenemos como 3 años que no damos consejerías. Los pastores desde por la mañana hasta en la noche están dando consejerías. Usted lo ve agotado y no pueden estudiar la Biblia. Yo un día me senté también, no sé qué corregirlo. Vamos a predicar cosas prácticas que usted vive aquí. Y así la gente ya cuando va a pedir consejería te dicen ya, no tiene que aconsejarme, usted me habló de eso. Porque entonces uno se convierte en un apagafuego y un bombero. Alguien con el Espíritu Santo y ya con un mensaje, el domingo nada más, un mensaje, aplicándolo a cosas que uno vive diario. Eso ya, qué consejería, hermanos. Vaya a esas iglesias para que usted vea. Antes, hermanos, cuando yo empecé aquí, yo me estaba volviendo loco y la presión en 200. Eso era el día entero por teléfono, consejería. Y las llamadas eran, siervo que le renté la casa a un hermanito, chisme. Y no me debe 2 meses de renta. Porque no hay gente que más mala paga, son los cristianos. Me debe 2 meses de renta. Digo, Dios mío, ahora que yo digo, y yo dije, pero esto no debe ser así. Porque eso no es cosa de iglesias, hermanos, con el Espíritu Santo. Y a veces me llamaban, hermana, mire que el primer novio me botó y yo no puedo vivir sin ese hombre. Usted sabe que, digo, reprendo al diablo. ¿Cómo que tú no puedes vivir sin ese hombre? Y eran así las consejerías, el día entero, hermanos. Y cuando estaba en coinonía, había una fila esperándome que yo terminara.
que no podía ni comer. Y en una sala eran 2 y 3 esperando. Guardería de niños. Digo, no, no, no. Y eso se corrigió aquí, porque yo sé lo que es eso. Digo, no, eso no, eso está mal. Eso son tradiciones de las iglesias, hay que romperlo. Porque en el mundo usted no ve. Cuando usted estaba en el mundo, hermanos, usted andaba detrás de una autoridad, el profesor, un político. Venga, aconséjeme. Usted vivía la vida normal. Entonces, en el Señor, que ahora tiene el Espíritu Santo, está sellado por la sangre del Cordero, ahora se va a poner más bruto. Peor. No, hermano, por Dios, no se me ofenda, pero hermanos, tengo la mente de Cristo. En el mundo a mí nadie me aconsejaba antes. Yo vivía así. Claro, como chivo sin ley. Entonces la iglesia va a tener que estar de un hombre todo para que me diga lo que tengo que hacer. Ya con la enseñanza de la palabra ya. Y cuando tú te veas en una iglesia, si te ve el horario lleno de consejería, empieza a corregir eso, hermanos. Como sucedió aquí. Yo antes era el día entero. El oído yo lo tenía siempre hinchado, aunque me ponía un audífono, el día entero. Oremos, amados, en el nombre de Jesús recibimos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, danos mucha sabiduría para administrar las cosas que tú nos has dado en la iglesia, en este mundo. Venga a tu reino y llévanos bien a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.